Buen día, nosotros somos el equipo número 6 de la materia de Ciencia e Ingeniería de los Materiales de Construcción y pues hoy les vamos a presentar prácticamente lo que vienen siendo las unidades de mampostería. En este caso nosotros escogimos específicamente los bloques de concreto. Me presento, su servidora Samantha Sandoval. Galilea Aguirre. Oscar Villarreal. Javier Rodríguez. Víctor Vázquez. Muy bien, comencemos. Bien, con una pequeña introducción aquí a este pequeño tema de los bloques de concreto, pues no cabe duda que estos son unos elementos de gran importancia dentro de la industria de la construcción. Estos elementos prefabricados de uso extendido en la construcción, elaborados por una mezcla de cemento Portland, agregados finos, gruesos, agua y en algunos casos, pues algunos aditivos que mejoran sus propiedades, ¿verdad? Ya esto es cuestión de modificar su composición. Les vamos a platicar un poco sobre sus propiedades físicas y mecánicas. Dentro de ellas involucra la resistencia a la compresión, tanto de manera individual como aplicaciones directas en la construcción, así como en muros o en pilares. También involucramos lo que viene siendo la durabilidad, la densidad, su conductividad térmica, y todas estas propiedades se desarrollarán un poco más, más adelante. Bien, como principio, pues a la aplicación a la construcción, estos bloques de concreto son utilizados debido a su alta resistencia a la compresión, lo que esto convierte un material ideal para elementos estructurales, tales como ya se mencionaron, los muros y pilares. Además destaca por su gran durabilidad, que siempre protege adecuadamente contra agentes agresivos, ya sea, bueno, en este caso no los mencionamos, pero también involucra lo que viene siendo sales o productos químicos, pero también protege por las temperaturas, ¿verdad? Del exterior. Pues bueno, ¿qué otra cosa se puede mencionar? Que incluye directamente en el peso total de las estructuras, lo que se tiene que tomar en cuenta al momento de los cálculos, ¿verdad? O sea, esto sigue siendo un peso adicional dentro de la estructura. Normalmente se utilizan pues en edificios, muros de carga, muros divisorios, etcétera. Prosigamos con la composición física y química. En la composición física de los bloques de construcción, nos habla que pues, los bloques de construcción son prefabricados y son muy usados como elemento de construcción. Generalmente pues son rectangulares, presentan una estructura sólida con superficies planas, caras paralelas, textura rugosa o lisa, ya dependiendo del molde y del acabado. En la descripción, en la composición química, perdón, nos dice que están formados principalmente por una mezcla de cemento Portland, que esta es rico en óxidos, calcio, silicio, aluminio y hierro. Agregados finos y gruesos, como antes ya mencionados. Durante el proceso de curado, el cemento reacciona químicamente con el agua y esto, con temperatura adecuada y el tiempo adecuado, sirve para pues darle tiempo al bloque a endurecerse lo que requerimos. El proceso de curado del concreto es el conjunto de acciones destinadas a mantener condiciones adecuadas de humedad, temperatura y tiempo, para que ocurra la hidratación del cemento, lo cual permite que con el concreto desarrolle su resistencia y durabilidad óptimas. Ahora seguimos con una clasificación de las propiedades. Primero tenemos lo que son las propiedades físicas. Iniciamos con la densidad y aquí tenemos que la densidad es una propiedad física porque describe cómo es el material en términos de masa y volumen y no cómo reacciona frente a una fuerza, como lo sería una propiedad mecánica. Con la conductividad térmica tenemos que es una propiedad física porque describe un comportamiento ligado al transporte de energía. Y en la absorción de agua
tenemos que es una propiedad física porque se limita a describir cómo el agua ocupa los espacios de un material sin modificar su composición química ni generar ninguna reacción. Ahora, como propiedades mecánicas tenemos lo que es la resistencia a la compresión, y esta nos indica que es una propiedad mecánica porque no depende de la composición química únicamente, sino de cómo el material reacciona mecánicamente al ser comprimido. Y tenemos también la resistencia en pilas y muros, que es la resistencia pues en pilas y muros de concreto, lo cual nos indica que es una propiedad mecánica, ya que se mide cómo estos elementos estructurales responden frente a esfuerzos externos, lo cual es esencial para garantizar la seguridad y estabilidad de la construcción. Y ahora iniciamos ahora sí con lo que es la descripción de las propiedades. La resistencia a la compresión es la capacidad de un material para soportar cargas de compresión sin sufrir daños significativos, o sea, que puedan ser visibles. Determinar la resistencia a la compresión en un bloque concreto es esencial para mantener una seguridad estable en lo que es la estructura y tener también un control de calidad de los bloques de concretos que lleguen a usarse en la construcción. Ahora seguimos con otra propiedad que es la absorción de agua en los bloques. La absorción de agua se refiere al porcentaje de agua que un bloque de concreto puede absorber en relación a su peso seco. Este porcentaje es muy importante a considerar, más que nada en zonas donde sabemos que hay mucha lluvia, que es muy húmedo y que el bloque puede absorber demasiada agua. Esto directamente afecta a la durabilidad y el desempeño del material en las condiciones ambientales adversas. Si no tomamos esto en cuenta, es propenso el material, el bloque, a que dure menos de lo que está estimado. Como antes dicho, disminuye la resistencia mecánica al aumentar la porosidad y afecta negativamente la adherencia con morteros o recubrimientos. Eso también influye en el aislamiento térmico y acústico, ya que los poros llenos de agua modifican el comportamiento del bloque frente a la transferencia de calor y sonido. La siguiente propiedad es la conductividad térmica. La conductividad térmica en el concreto indica la capacidad de este material para transmitir calor a través de su masa cuando hay una diferencia de temperatura entre dos de sus caras. La conductividad térmica se expresa mediante el símbolo lambda y tiene las unidades watt sobre metro por Kelvin. ¿Qué indica estas unidades? Indica que a mayor masa, mayor conductividad térmica, por lo que uno de los principales objetivos de la construcción de bloques de concreto que sean aislantes es que sean muy ligeros en relación a su masa, para que no pueda conducir demasiado calor y que dentro del espacio sea cómodo y agradable en cuestión de temperatura. Determinar la conductividad térmica de un bloque de concreto es importante para evaluar el flujo de calor en una vivienda y crear espacios habitacionales de mayor confort. Asimismo, esta propiedad debe determinarse con antelación, ya que una alta conductividad térmica en un bloque de concreto puede derivar en fisuras térmicas debido a las dilataciones que experimenta el material que lo somete a tensiones internas. Esto, pues, se sabe que un material cuando tiene un cambio de temperatura, ya sea una temperatura muy alta o una temperatura muy baja, tiende a deformarse. Por lo que si un bloque de concreto no tiene el espacio libre suficiente para que se extienda con comodidad, por así decirlo, va a tender a fisurarse y esas fisuras pueden provocar daños en toda la estructura que pueden provocar en daños mayores que sean irremediables. Ahora pasando con la densidad, como antes dicho, es una propiedad física fundamental de los bloques de concreto y que influye directamente en su resistencia, aislamiento térmico y acústico, capacidad de carga y facilidad de manejo. Esta propiedad se refiere a la cantidad de masa contenida en un volumen determinado del bloque y se expresa en kilogramos por metro cúbico. En los tipos de densidad está la densidad aparente. Esta se mide en condiciones secas
sin contenido de humedad y es la más común para clasificar los bloques. Otra es densidad húmeda o saturada. Incluye el peso del agua absorbida por el bloque y se usan algunos análisis de comportamiento en condiciones reales. Y otra es la densidad neta versus la bruta. La neta considera solo el material sólido del bloque y la bruta considera el volumen total de bloques, incluyendo celdas o cavidades. Y la importancia de la densidad, está mayor densidad, mejora la resistencia mecánica, la durabilidad y la capacidad de carga. Y menor densidad facilita el transporte e instalación y mejora el aislamiento térmico y acústico. Esto nos quiere decir que depende de la obra, de la construcción o de lo que se vaya a construir, si necesitamos bloques de mayor densidad o menor densidad. Eso se estima si tenemos que trasladar los bloques a un sitio más húmedo o menos húmedo, o que necesitemos que el bloque tenga mayor densidad. Entonces, eso es una gran importancia a considerar. Seguimos con la resistencia de bloques de concreto en pilares y muretes. La resistencia de los bloques de concreto en pilares y muretes depende del uso estructural y de la calidad del material del bloque. Según la norma NCMT 201-00202, los bloques sólidos de grado A deben tener una resistencia mínima de 8 megapascales, mientras que los bloques de grado B o C, así como los huecos, se sitúan alrededor de 6 megapascales. La norma NMXC 404 o NNCCE 2012 establece además los requisitos de dimensiones, absorción y tolerancias para garantizar su desempeño en muros estructurales. En la práctica, los fabricantes ofrecen bloques con resistencias desde 3.4 megapascales hasta de 6 megapascales, dependiendo de la línea del producto. Aunque para pilares y muretes sometidos a la carga se recomienda utilizar siempre bloques de grado A, preferentemente macizos o huecos, reforzados con concreto y acero. De esta manera se asegura la capacidad portante y la durabilidad del elemento. Para determinar las propiedades físicas, las propiedades mecánicas del bloque de concreto, se realizan diversas pruebas y técnicas de laboratorio que, por ejemplo, para la resistencia a la compresión de un bloque de concreto, se utiliza una máquina de ensayos universales de compresión. Esto es básicamente una prensa en la cual se coloca el bloque de concreto y se le empieza a aplicar una carga hasta que el bloque de concreto se rompa. Ese punto límite es el punto máximo que puede resistir este bloque a la compresión. Este método es directo porque te da un valor numérico directamente de la prueba y no se tiene que realizar algún cálculo extra. Y, por ejemplo, asimismo, para la resistencia de los bloques de concreto en pilas y muros, ya que estos están construidos en el lugar, se tiene que recurrir a una prensa hidráulica portátil para ensayo in situ. Esto es básicamente la prensa que vimos anteriormente, pero llevada a campo y realizando las diversas pruebas en obra, para no tener que regresarse al laboratorio y determinar las características directamente en el sitio. Este método también es directo porque el valor numérico que te dé es el valor máximo de resistencia a la compresión. Siguiente. Asimismo, para determinar las propiedades físicas de un bloque de concreto, se utilizan diversos equipos. Para determinar la densidad, al ser un método indirecto, se utilizan una serie de equipos, pero principalmente el horno de secado. Este horno lo que hace es calentar el bloque a 100 o 110 grados hasta secarlo completamente y en base a su peso del bloque de concreto ya seco, entre el volumen del bloque se saca su densidad.
Por eso es un método indirecto, porque se tienen que realizar una serie de cálculos antes de llegar al resultado deseado. La conductividad térmica utiliza un aparato de placa caliente con guarda. Este es un método directo, ya que por medio de un se me fue. Bueno, esto lo repito. Por medio de un... Sí, ok. La conductividad térmica utiliza un aparato de placa caliente con guarda. Este es un método directo, ya que mediante un software conectado al aparato se puede determinar el porcentaje de conductividad térmica que tiene este bloque de concreto. Por último, para determinar la absorción de agua, se utiliza, aparte del horno de secado que vimos anteriormente, un tanque de saturación. En este procedimiento, primero se seca nuevamente el bloque en el horno de secado y se sumerge 24 horas en agua en este tanque de saturación. Al final, se compara el peso del bloque seco con el peso del bloque sumergido y se determina la absorción de agua de este material. Es por eso que es un método indirecto, ya que nuevamente se requiere de nuevos datos y nuevos cálculos antes de llegar al resultado deseado. ¿Siguientes? Podemos concluir con todo lo visto anteriormente que los bloques de concreto destacan por sus notables propiedades físicas y mecánicas, como su alta resistencia a la compresión, durabilidad y capacidad de conductividad térmica. Estas características los convierten en un material fundamental en la construcción, siendo ampliamente utilizados en muros de carga, divisiones internas y estructuras de cerramiento. Su versatilidad y eficacia contribuyen a edificaciones más seguras, sostenibles y económicas.